Hola a todos, mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Abigail del Valle. Hola, muy buenos días a todos compañeros. Mi nombre es Diego Josías Juan. ¿Qué tal a todos? Es un placer saludarlos. Soy Melky González. Y pues para nosotros es un gusto poder estar aquí hoy presentándoles, hablándoles un poco acerca de la palabra del Señor. Somos el grupo número 1 y pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del primer milagro que nuestro Señor Jesús hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Creo que es un milagro que nos muestra quién es la persona de Jesús, su poder. Vamos a enfocarnos en ciertas cosas antes de notar. Y sobre todo saber de que en este primer milagro que él realizó podemos ver cuál era ese amor, esa importancia que él tenía por los demás y no solo en sí mismo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos muchas cosas por aprender y pues esperamos de que todos podamos tomar un poco acerca de lo que la palabra del Señor nos muestra. En este momento vamos a estudiar Juan capítulos, versículo 1 al 11. Primero vamos a conocer lo que es el contexto histórico del libro de Juan. El autor. El autor no se identifica hasta el final del libro. Según el apóstol Juan, uno de los amigos terrenales más íntimos de Jesús, entonces acá vemos que el autor es el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús. Su padre se llama Zebedeo y su madre Salomé. Juan murió desde su vejez del año 100 después de Cristo. Y él escribió la epístola de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Bueno, la fecha propuesta podría ser, varían desde el año 65 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Y también, según los primeros escritores cristianos en el siglo II, Juan escribió su libro, este libro en Éfeso, en Asia Menor, de actual Turquía. Muy bien. Ahora ya conocemos lo que es el autor, la fecha, ahora el propósito del Evangelio de Juan. ¿Por qué escribió Juan este libro? Bueno, en el libro de Juan, ahí dice claramente, por ejemplo, en capítulo 20 al 30 al 31, él dice su propósito o hace conocer su propósito en su libro. Y dice que al escribir para ganar a los otros, como los hombres, las mujeres y los niños, para apreciar la fe en Cristo y creen que el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué él escribió este propósito? Entonces, vemos el motivo. El motivo es, ahí tienen dos características especiales. La primera, que el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. Segundo, se iban concibiendo, formulando teologías y credos e inevitablemente los pensamientos de algunos surgieron caminos equivocados y surgieron herejías. Ahí vemos que los caminos equivocados, entonces es alguno de los motivos de Juan y también surgieron herejías. Muy bien, la herejía también se conoce como el nombre general de gnosticismo. Y el gnosticismo proviene del término griego gnostiquismos, de griego gnosis, que se traduce el conocimiento de las personas, la forma de pensar de las personas. Y bíblicamente el gnosticismo es considerado como una herejía que afirmaban que Jesús era una de las emanaciones que proceden de Dios. Mantenían que no era divino en ningún sentido real. También decían que Jesús no tenía cuerpo real. En conclusión, todas esas herejías son las que movió a Juan a escribir su libro. Muy bien. Ahora tenemos acá el contexto histórico del texto. Todo lo que hizo Jesús en ese momento, hay un porqué. Según los profetas del Antiguo Testamento profetizaban en lo sucedido, ¿verdad? Al considerar el significado de lo que hizo Jesús en esa boda, o sea que al convertir el agua en vino, entonces trae en nuestra mente la día de la boda simboliza la unión de Dios con Israel. Entonces, ese es el contexto histórico de nuestro pasaje.
Bueno, entonces ahorita pues vamos a ver un poco acerca del contexto cultural de nuestro pasaje, ¿verdad? Que como mencionamos era Juan 2, 1 al 11, ¿verdad? Entonces, como bien sabemos, la historia como que se desenvuelve acerca de una boda, ¿verdad? No se menciona quiénes son estas personas, pero es importante saber de que las bodas, ¿verdad? En el contexto cultural, en ese tiempo de Jesús, las bodas venían después del acto de votos de compromiso, que esto era como, podríamos decir como la boda civil para nosotros, ¿verdad? Que ellos se comprometían y todo, pero no significaba que ya podían ir a vivir juntos, sino que después de eso venía la celebración, que era ya la fiesta de la boda, que estas podían durar entre 6 a 14 días. Entonces, sí podríamos pensar de que era una cultura que le gustaba mucho celebrar, ¿verdad? Entonces sí era, pues que podemos, eso es un dato muy importante en el hecho de que por qué era importante siempre tener como toda la comida que necesitaban o el vino. Entonces eran muchas cosas que envolvían el hecho de que la fiesta se desenvolviera de entre 6 a 14 días, ¿verdad? Entonces también otra de las cosas que era importante para las celebraciones era el vino, ¿verdad? Porque, o sea, era una parte esencial de la fiesta, ¿verdad? Y el hecho de que el vino se acabara podía significar una vergüenza para toda la familia, ¿verdad? Se ponían en una situación como de aprietos, podríamos decir, porque era como, bueno, si ya no tienen vino, entonces eso significaba de que o realmente no, o habían invitado a gente de más, o habían llegado personas de que no eran invitadas, ¿verdad? Entonces esto nos mostraba, ¿verdad? Que esto podía significar algo muy vergonzoso para toda la familia y principalmente pues podríamos pensar que para el novio, ¿verdad? O para la pareja. También, pues otra de las cosas que se mencionan un personaje es el maestre Sala, ¿verdad? Que esta persona la encargada como de ver que el vino, la comida y otras cosas en la fiesta estuvieran bien. Entonces, es importante entender la cultura en la que ellos estaban porque para nosotros no tendría tanto sentido de que, bueno, se acabó el vino, se acabó, pero para ellos no era de esta manera. Entonces, esta era la manera en la que ellos celebraban las bodas y es importante que nosotros podamos conocer cuál es este contexto cultural en el que las fiestas de los judíos se desenvolvían. Tengo el agrado de presentarles el contexto literario. Entonces, el contexto literario lo dividí en dos fragmentos, lo dividimos en dos fragmentos, el contexto inmediato y el contexto remoto. Comenzamos con el contexto inmediato, anterior al pasaje. Primeramente tenemos el registro del bautismo de Jesús en 1:31-34, la fuerte declaración de Juan sobre Jesús cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, en el versículo 36, y el llamamiento de Natanael en el versículo 47, quien después, al desarrollo de ese pasaje, es conocida por el elogio de Jesús hecha sobre Natanael por ser un verdadero israelita, quien reconoce a Jesús como el Mesías, como el Rey y como el Hijo de Dios. Entonces, dicho esto, ahora sí conozcamos parte del contexto inmediato, posterior al pasaje. En el versículo 12 del capítulo 2 registra de que después de que Jesús hace su primera señal, baja juntamente con sus discípulos a Capernaum. Y de ahí, pues, cuando la Pascua se acerca, sube a Jerusalén. Allá en Jerusalén, muchos creyeron en Jesús. El versículo 23 del capítulo 2 y el capítulo 3 encuentra una escena donde Jesús tiene un encuentro con el famoso Nicodemo, quien es parte del club de los fariseos. Ahora sí, conozcamos el contexto remoto, que prácticamente es un panorama muy, muy general del libro. Entonces, en la primera sección encontramos el desarrollo de Jesús que hace Juan y pues hecho hombre, ¿no?
En el capítulo 1, 19-34, trata de la predicación de Juan el Bautista. Luego en 4, 1-24, es la conversación de Jesús con la mujer samaritana. En el capítulo 4, 43-54, es la sanidad de la hija de un oficial, de un rey, hecha por Jesús. O sea, la sanidad. Esto pasó en Galilea y recordemos que fue en esa misma región, aunque no fue en la misma aldea, en Caná, donde Jesús hizo su primera señal. En el capítulo 5, 1-12, 50 es la sección más grande porque es muy conocida por la oposición que recibe Jesús por sus enseñanzas, por sus prodigios, por sus milagros, es decir, prácticamente por su ministerio, por su desarrollo, como el Hijo de Dios, como un servidor, como el rey, ¿no? En 13 a 17, 26, prácticamente estos capítulos, la sección donde Jesús se ocupa para capacitar a sus discípulos para todo, por lo que vendría en el capítulo 18 y 19, pero sobre todo para servir a los demás. En el capítulo 18 a 19 trata del arresto de Jesús y su crucifixión. En el capítulo 21 a 21, 23 se registra la resurrección de Jesús. Y finalmente, en el versículo 24 y 25 del capítulo 21, es la conclusión del evangelio que prácticamente dice Juan que es su testimonio, Juan el apóstol. Dicho esto, ahora sí, comencemos con nuestro estudio. Acompáñeme a conocer los primeros versículos. El primer versículo dice, al tercer día. Ese tercer día nos indica el tiempo en la que sucedió la boda. Bueno, se hicieron unas bodas, el verbo y el sustantivo, ambos en el original se encuentran en singular. Entonces, la mejor traducción sería, se hizo una boda. Después del llamamiento de Andrés y de Pedro, o Pedro y Andrés, se hizo una boda. Una boda en aquella región era un acto de celebración, era un festejo, era todo una feria, literalmente, porque las bodas llegaban a durar semanas de aquella época. Es muy importante conocer de la manera en que se hacía una boda en aquella región, porque, como decía anteriormente, una boda podía alcanzar a celebrarse por semanas. ¿Eh? Entonces, ¿eso por qué? Porque primero, como bien dijo la compañera anteriormente, es que se celebraba la ceremonia. Y de ahí, pues, los que estaban ahí monitorizando las cosas, hacían a que la pareja recorría intencionalmente un camino muy largo para que los vecinos regalarse, pues, que valga el término, sus regalos. Para ellos hacía un largo camino para la pareja. A ellos les trataban como un rey y como una reina. Definitivamente, pues, súper hermoso, ¿no? Yo creo que muy bonito, ¿no? Para los que se quieren casar ahí en el Medio Oriente, lo pueden hacer, ya saben cuál será su trato. Entonces, lo que hacían en aquella región para celebrar, para festejar un matrimonio, ¿no? Y dice, ¿en dónde se realizó? En Caná de Galilea. Caná de Galilea. Acá tenemos un mapa muy hermoso de aquella región, de aquella época, que valga el término. Tenemos a Judea, Samaria, Decápolis, Perea y Galilea, la que está marcada en amarillo. Vamos a hacer un zoom en la siguiente presentación. Acá hicimos un zoom. Caná de Galilea es nuestro objetivo. ¿Dónde encontramos Caná de Galilea? En la parte sur de Nazaret. De acá. Acá encontramos Caná de Galilea. Acá lo podemos encontrar. Actualmente forma parte del territorio Migdal hoy en día. Acá está,
Migdal. Y acá está Caná y acá está Migdal. Nazaret sigue existiendo. Caná, pues es muy probable a que la ciudad ya esté abandonada. Los expertos dicen que entre Caná y Nazaret hay 15 kilómetros por medio. Y pues los que han tenido la experiencia de estar allá en Nazaret dicen que se alcanza a ver Caná desde Nazaret. Qué curioso, ¿verdad? Nazaret es el lugar de origen de Jesús. Entonces, allí se encontraba Jesús, ¿no? En Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Curiosamente, solamente se menciona la madre de Jesús. Tendría sus razones, es muy posible. Los comentaristas, dice especialmente Barclay, dice que es muy probable a que para esa época ya había muerto José, el padre de Jesús. Entonces, algo que quiero resaltar en este versículo, de que las bodas de una virgen siempre se llevarían a cabo o siempre se harían los días miércoles. Si eso es así, nos ayudaría a entender qué día fue el llamado de Andrés y de Pedro. Entonces, fue un día sábado en que estos muchachos, o si no fue un sábado, seguramente fue un domingo, pero eso es un dato muy importante. Y luego dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos fueron invitados de honor. ¿Quién fue el que se casó? Pues bueno, hay un evangelio que no se incluyó dentro de nuestro canon que dice que la madre de Jesús era hermana de la madre del novio. Y una tradición dice de que el novio era Juan el apóstol, es decir, el escritor de este evangelio. Y acá hay algo muy importante que resaltar en el versículo 3. Y dice, y faltando el vino. Es decir, que no estaba dentro de lo esperado. Lo esperado era que alcanzara el vino. Ahora, ¿por qué el vino? Anteriormente la compañera Abigail había dicho de que el vino era un elemento indispensable para toda fiesta. Eso no quería decir a que los invitados se emborrachaban. No, 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 porque no sucedía eso. Entonces, lo que pasaba acá es que faltó algo muy importante. Y eso era, como decía la compañera Abigail, que era una falta muy grave. Era una gran vergüenza. Primeramente, para el responsable de la boda, quien era el novio, o sea, el novio y la novia, esa cuestión de la falta del vino. Incluso los rabinos decían de que sin vino no puede haber alegría. Les suena muy familiar esta frase, ¿verdad? Entonces, y acá María presenta su preocupación. Ahora, ¿por qué? Porque es muy probable que María sea quien estaba ahí monitorizando la actividad. Es muy probable que más adelante en el versículo 5 tenía la autoridad suficiente para ordenar a los que estaban sirviendo a que hagan lo que Jesús pidiera. Entonces, María dice, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si solamente nos enfocamos en esta pregunta a modo de respuesta de Jesús hecha para su madre, podemos decir que, hoy, pero qué grosero es Jesús. No había visto a Jesús de esa manera. A primera vista, eso podemos decir, pero esta es una traducción muy literal del original griego. ¿Por qué? Porque esta era una expresión que se usaba en aquella región, todo lo contrario donde nosotros vivimos, que es otro lado del mundo. Si se tomara de la manera brusca, puede ser muy desagradable, poco
poco ético, ¿verdad? Pero con el tono de voz daba la diferencia entre si se decía de la manera amable o de la manera brusca. Entonces, y más adelante, María dice a los siervos, haced lo que Jesús diga. Entonces, eso nos ayuda a entender de que el mensaje no fue de manera brusca, sino que el mensaje fue de la manera amable de Jesús. ¿Cuáles serían las posibles frases o lo que quería dar a entender Jesús a María? Puede ser de la siguiente manera. No te preocupes, es que tú no entiendes lo que está pasando. Déjamelo a mí, yo lo resolveré a mi manera. Y luego en el versículo 5 encontramos una escena donde la madre de Jesús da la orden, sirvientes, a que hagan lo que Jesús tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ha llegado, el que va a solucionar ese problema. Entonces, de esto se trata esta pequeña sección. Seguimos con nuestro versículo. Aquí tenemos el versículo número 6 y dice que estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de las purificaciones de los judíos. Aquí tenemos dos imágenes que pueden observar, las tinajas de piedra y también cómo usan el agua, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en la versión Reina Valera, el versículo se traduce como por cántaros, ¿verdad? Y dice que cada tinaja, o sea, cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. Es decir, que cada tinaja contiene 70, 50 o 70 litros, según la Biblia de la traducción Dios habla hoy. Entonces, por qué menciona Juan este detalle? Naturalmente para hacer resaltar la grandeza del don de Cristo. Entonces, lo que vemos también, el agua, bueno, los judíos, ellos usan el agua en diferentes maneras. Por ejemplo, las aguas se necesitan para dos cosas. La primera, para lavar los pies al entrar de la casa. Segundo, se necesita para lavarse las manos y de igual manera el agua es utilizada por los judíos estrictos, donde lavan su mano. Si no lo hacen, se tenían técnicamente inmundos. Muy bien. Y también tenemos el siguiente versículo, el versículo número 7. Dice que Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llévanlo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces, en este versículo vemos que Jesús dijo que llenaran las tinajas hasta el borde, como podemos observar aquí en nuestro imagen. Entonces, Jesús dijo en esta manera, y Juan da este detalle para que sepa que allí no se metió más que agua, ¿verdad? Entonces, y ahora el versículo 8, perdón, el versículo 8, tenemos, entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Entonces, sacad ahora, en esta palabra de cuando Jesús dijo, sacad ahora, entonces vemos que parece ser que lo que aquellos hombres sacaron era agua, que se transformó inmediatamente en vino. De igual manera, acá vemos lo que es llevarlo al maestresala. Quiere decir que quién es esa persona y por qué lo llevaron los sirvientes a ellos, ¿verdad? Entonces, en eso tomamos en cuenta que en los banquetes romanos había una persona al que llamaban arbiter vivendi, algo así, el encargado de la bebida. A veces era uno de los invitados el que actuaba de maestro de ceremonias en una boda judía. Entonces es también lo que nos trata de decir Juan acá,
pero nuestro equivalente, por ejemplo, acá en nuestro versículo, también se relaciona porque el, 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 el personaje es el que se encarga de todo. Entonces estaba a cargo de las colocaciones a los invitados y de la organización de la fiesta en general. Bueno, y pues siguiendo con los versículos del 9 al 10, ¿verdad? Dice, cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pues creo que podemos ver aquí lo interesante, ¿verdad? Como se nos decía en los versículos anteriores, los sirvientes tuvieron que sacar de un momento a otro el agua que ellos tenían en los cántaros sin saber qué era lo que iban a ir a servirle al maestresala, ¿verdad? Y entonces creo que fue tal vez muy impresionante para los sirvientes al momento en el que ellos vieron que realmente no era agua lo que habían llevado, sino era vino lo que el maestresala estaba probando. Entonces podemos ver aquí que realmente la opinión del maestresala era importante por el hecho de que, como Jesús les mencionó anteriormente, o sea, a quien se lo lleven, llévenselo al maestresala. No les dijo llévenselo a los novios o llévenselo a la familia del novio. Especificó que se lo llevaran al maestresala. Y creo que podemos ver lo importante que era la opinión del maestro en esta cultura, en el sentido de que él les dice, ¿verdad? O sea, él se dirigió al esposo y le dijo, o sea, tú has hecho como que bien, en el sentido de que le dijo, todos guardan el peor vino, por así decirlo, para de último, cuando ya todo el mundo estaba como, ya habían probado el buen vino, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que realmente hubo fe tal vez también de parte de los sirvientes en el sentido de que se lo llevaron de un solo y obedecieron lo que María les había dicho a ellos, de que todo lo que Jesús les dijera, eso hicieran. Entonces vemos aquí cuando el maestresala aprueba eso y siente esa delicia de vino, podemos pensar en lo maravilloso que es Jesús aquí, porque Jesús ni siquiera hizo un vino igual al que habían servido, sino que fue un vino hecho aún mejor. Entonces esto nos demuestra también cuál es el poder de Jesús al hacer sus milagros. Él siempre da, él siempre muestra lo mejor, da lo mejor. Y entonces eso era lo que él estaba haciendo en esta ocasión, ¿verdad? Haciendo que la familia, que la fiesta no se arruinara, sino que enfrente de todos saber de que lo que ellos estaban sirviendo era con excelencia, ¿verdad? Entonces es interesante ver cada paso, cómo va surgiendo toda la historia, como ya vimos los puntos anteriores, ¿verdad? Acerca de lo que los otros compañeros ya mencionaron y cómo es de que se llega a tal punto en el que se dice, ay, este vino, o sea, es mejor, es aún mejor del que tú ya serviste, ¿verdad? Le dice al novio. Entonces podemos ver aquí la excelencia que había de parte de Jesús al haber hecho el agua en vino, ¿verdad? Porque podemos imaginarnos nosotros qué cosa tan maravillosa ha de haber sido eso para los sirvientes, que quienes sabían, ¿verdad? Porque dice, como dice el versículo 10, ¿verdad? Que no sabían de dónde habían sacado eso, pero los sirvientes sí lo sabían, sabían que Jesús era quien había hecho esto. Entonces, como mencioné, ¿verdad? Podemos ver cada uno de los puntos de la historia y ver cómo terminan en este punto, en el hecho de que sí se sirvió el vino, que el maestresala aprobó ese vino, que se lo dijo al novio. O sea, no fue un milagro donde al final fue como que Jesús, para nosotros Jesús es el que quedó exaltado, ¿verdad? Pero podemos ver de que se le rindió como que, ala, qué bueno que hiciste esto, fue al novio, por dejar bien a las personas a las que estaban celebrando. Entonces es precioso ver cómo esto avanza, cómo esta historia, este primer milagro de Jesús fue realizado y por último, como vemos en el versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Como Melky nos explicó dónde era Caná, ¿verdad? Y vemos que este es el primer milagro que muchos han dicho que fue el que Jesús hizo,
¿verdad? Y entonces aquí vemos el propósito de por qué esta señal está escrita dentro del Evangelio de Juan, porque dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces podemos pensar en lo maravilloso que debe haber sido el haber observado. Yo quiero que simplemente imaginemos esto. O sea, aquí tenían agua y entonces cuando viene Jesús y ellos sirven el agua, se convierte en vino. Y entonces este vino era el mejor, pero era ¿por qué? Porque Jesús lo había hecho. Y realmente yo quiero que ustedes sepan, Jesús no tuvo que usar toki para convertir esto, ¿verdad? Pero solo imaginar la magnitud de algo que era agua, o sea, ni siquiera, y como vimos en los cántaros que se llenaron hasta arriba, no hubo chance ni de echarle toqui, ¿verdad? A los cántaros, sino que fue ese milagro de verdad hecho por Jesús, y eso mostraba el poder inexplicable que Jesús tenía. Y entonces vemos de que al final, como les digo, Jesús sí fue exaltado porque su gloria fue manifestada. ¿Y cuál fue el propósito? Que sus discípulos creyeran en él, porque sus discípulos podemos pensar en que lo habían empezado a seguir por la forma en que Jesús era, por la forma en la que Jesús se veía, tal vez por la forma en la que Jesús hablaba, ¿verdad? Pero Jesús quiso también mostrarle a sus discípulos, ¿verdad? Y por eso creo que es importante que nosotros notemos, como decía en los primeros versículos, que Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Jesús no lo hizo para que su madre lo viera, ¿verdad? Sino que igual, como nos lo menciona Juan, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si podemos entender como que este sentido en el hecho de que Juan era uno de los discípulos, es el discípulo que escribió este libro, y que él expresa eso de esa manera, que ellos creyeron en Jesús. De ver una señal tan grandiosa como esta, podemos entender y ver que en serio este milagro es un milagro sorprendente porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo termina esta historia, cómo Jesús va haciendo las cosas y como les digo, al final Él es el que termina glorificado, pero realmente el milagro exterior lo vieron todos los de la fiesta, ¿verdad? Y quienes quedaron bien fueron los novios, que vimos cómo era de importante todo esto en su cultura. Entonces creo que es algo impresionante poder conocer esta parte y esta historia de este milagro tan fascinante.